Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos, buenas tardes, bienvenidos una semana más, un lunes más a nuestro Conexión Oreyud que comenzamos ahora mismo aquí en el periódico Mediterráneo. En un día de dulce resaca, ¿verdad? Después de vivir una remontada, esas que tanto nos gustan en Castalia, además, ante la afición albinegra. Yo creo que solo es posible esa remontada, no ese toque arrebato que tanto gusta aquí. Pues eso, en el templo, ¿no? Con la afición del Castellón que... Voy a generalizar, todos somos un poco así, ¿no? Para lo malo, que si este no es bueno, que si este no me vale, que si este equipo no va y estas cosas, pero cuando el equipo de verdad arranca, ahí hay algo que se conecta y que hace del estadio, bueno, pues algo que lleva en volandas al equipo, y ayer se vio, en prácticamente 6-7 minutos el Castellón fue capaz de dar vuelta a un partido en el que fue, en el cómputo global, bajo mi punto de vista, y ahora entraremos en debate, claramente inferior al Málaga, que yo creo que tiene el mismo problema que tiene el Castellón, que no tiene nadie que haga un gol, porque tuvieron oportunidades de todos los colores para cerrar el partido, no lo hicieron afortunadamente y únicamente pudieron marcar de penalti, que ahora hablaremos del penalti, del árbitro y de... Iba a decir algo que no suena muy bien en un lunes, ¿no? A lo mejor en la calentura del partido igual se me podría permitir, pero prefiero omitir la expresión que iba a decir. Yo quería comenzar diciendo una cosa. Igual ayer, cuando se cumplía el minuto 90 en Castalia, podría haber algún entrenador, quizá en el mundo, quizá en Europa o quizá en España, ¿no? Que estuviera casi ya tirando la cremallera de la maleta, ¿no? Por si acaso. Y cómo es el fútbol, ¿eh? Que en 7 minutos cambia todo. Y yo creo que se habrá hablado de un montón de cosas esta mañana en los almuerzos típicos de los aficionados, pero seguramente nada de Pablo Hernández, ¿no? Pero hay que hablar de Pablo Hernández, hay que hablar del Castellón, de lo que fue el planteamiento, de los problemas que sigue teniendo el equipo, pero también de lo importante que puede ser en lo anímico, pues eso, algo como lo que pasó ayer, que tiene que hacer cambiar el chip a los futbolistas y yo creo que también debe hacer reflexionar a Pablo Hernández sobre cómo atacar en esta categoría teniendo lo que tiene entre manos. A mí me da la sensación, después de estas cuantas semanas que lleva Pablo al frente, que atacar con poca gente no es sinónimo de gol en este equipo que va muy justito en esa faceta, que necesita cargar el área con más gente y sobre todo necesita tener más gente en la línea de la pelota de ahí para adelante, ¿no? Cuando hay poquitos nos está costando mucho y cuando el balance de ganar de uno, etcétera, se rompe, pues vienen las rachas malas como las que ha sufrido el Castellón. Pero bueno, tenemos mucho camino por delante en este lunes en el que me tengo que acordar obligatoriamente de Arcediano, el lamentable árbitro que vino ayer a Castalia, un veterano que, bueno, pues la sigue liando como demostró ayer y al que le faltó claramente personalidad porque el error es de Ábalos, del árbitro de VAR. Esto no es de recibo. Yo ya lo dije cuando jugamos la pasada temporada en Eibar, cuando hace falta en el VAR mirar durante 4 minutos una jugada, tiene que prevalecer el criterio del árbitro, lo que se ha pitado en el vivo. En ese momento el árbitro en Eibar dio gol de Douglas, debería haber sido gol de Douglas, y ayer el árbitro no entendió que era penalti y no debería haber sido penalti, pero claro, te meten un marrón el árbitro de VAR y luego están estas historias de si se lleva bien el del campo con el del VAR, de las consecuencias, de la burocracia, de la política que también hay en el estamento arbitral y apagarla como siempre, pues pebrereta, ¿no? Porque te hacen un gol de penalti que no era penalti y te destrozan por completo, pero afortunadamente eso provocó un efecto distinto del que seguramente podíamos haber pensado muchos ayer en Castalia. 3 puntos de mucha importancia, 3 puntos que relanzan en la tabla al equipo y sobre todo que le descargan de ese manto de ansiedad que ofrecieron en los primeros minutos y que viene claramente condicionado por los últimos resultados. Sobre todo a mí me dolió mucho la eliminación copera porque es normal que un equipo inferior pues pelee y estas cosas, pero
Castellón dio una sensación de indolencia muy preocupante el otro día, por mucho que jugaran los suplentes, pero jugaron ante un equipo que es 2 categorías menos y que juega en la misma categoría que el amateur, que ganó 2-4 en Lleida, que tiene 2 o 3 chavales que están llamando a gritos por una oportunidad y que espero que se la den, porque se la están ganando. Estos sí que se la están ganando. 6º el amateur en una categoría que es dificilísima como la segunda federación, ¿eh? Y ojo, porque vuelven a jugar a casa y si le va bien la cosa, pues quién sabe si pueden acabar la jornada metidos entre puestos ya para pensar en un ascenso. Así que con todo esto nos ponemos en marcha, saludando ya a los invitados que tenemos aquí en el estudio. Tenemos a muchísima gente porque yo creo que la ocasión lo merece. Rafa Escris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar aquí como siempre. Bueno, estuviste ayer en un partido guapo como el Barcelona-Elche, pero yo creo que te hubieras divertido un poquito más, solo un poquito más en Castalia, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, lo vivo muy mal cuando no estoy en Castalia y cuando me toca sobre todo compaginarlo a la vez con otro partido, porque no me puedo centrar al 100% en el partido del Barcelona en este caso, porque la cabra tira el monte y estaba ahí todo el rato con el partido del Castellón. De hecho, tenía a Ferran Torres delante y le tenía que entrevistar. Y estaba con la mosca detrás de la oreja porque yo había calculado ya que el partido del Castellón había empezado antes que el del Barça. Yo tenía los tiempos en la cabeza. Y veía aquí en esta aplicación que no se terminaba el partido. Digo, algo está pasando. Hay algo aquí, que algo hay, porque no me dice finalizando. Entonces yo no parecía más de que actualizar. Y de repente cojo, me traen a Ferran y veo, sale el 1, se cambia por el 2, me guardo el móvil en el bolsillo y digo, ya está, pase lo que pase, ya está el día hecho. Y sí, no lo pude ver in situ, pero yo creo que la rabia de no poder vivir una remontada así se mitiga muy fácilmente viendo la clasificación y viendo que, yo ya te lo dije, nos faltan 3 puntos menos para los 50. Sí. Echábamos de menos esto en Castalia, ¿eh? Un poquito sí. ¿no? Pues sí, yo desde lo he estado pensando. Hoy Guillermo Viceno comentaba en Twitter una famosa remontada del Castellón contra el Elche ilicitano también en los últimos minutos. Eso allí, fue en Elche con 2 goles de Antonio. Efectivamente. No sé si estabas, pero yo estaba. Yo estaba allí y resulta, es curioso porque es una anécdota muy graciosa porque resulta que Antonio lo celebró normal. Antonio era un grandullón, delantero de estos de la categoría, muy fornido él y tal. Y claro, él metió el segundo y luego el tercero y fue allá a celebrarlo. Le dijeron de todo y hubo un conato de lío en la grada, pero estaban los hermanos de Antonio y del padre de Antonio. Bueno. Que son como Antonio. O sea, que quiero decir que la cosa acabó diluida, pero en un pispás, ¿no? O sea, 3 murcianos de... Sí. Pero recuerdo aquel día que además era en la ciudad deportiva 10 Iborra. 10 Iborra, sí. Ahí estábamos contra el ilicitano que se puso 2-0. Eso es. Y yo no he visto nunca remontar al Castellón, excepto ese día, ni en el descuento, 2 goles, ni un 2-0 para ganar 2-3. Pero junto a ese, me vino a la memoria, que yo creo que podemos tener también conexiones con ese partido, el del Badalona, ¿no? Con el gol de Jairo en el último minuto, un partido que con el 1-1 estabas con el agua al cuello y ese gol te da una bola de oxígeno. Yo creo que lo de ayer es un poco, no tan al agua al cuello, pero es un poco también así una alegría que necesitábamos mucho. Sí. Bueno, ahora os preguntaré qué pensáis de la situación de la dirección técnica y estas cosas, porque al final no deja de ser fútbol y los resultados siempre mandan. Iván Campos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes. Bueno, tú me imagino que estuviste enfocado 100% en lo que estaba sucediendo en Castalia. La cosa pintaba mal, esa es la verdad, porque la puesta en escena del Málaga fue magnífica. A mí, sobre todo, de medio campo para adelante, me encantaron. Juanpe hizo un partidazo impresionante y luego los 2 extremos nos hicieron mucho daño, tanto Lobete como la Rubia. Pero bueno, no facturaron y de hecho solo marcaron de penalti, un penalti que no era, además. A pesar de todo lo poco bueno que vimos del Castellón hasta el minuto 90, prácticamente. Sí, yo creo que el Castellón lo bueno que lo hizo fue 5 minutos. Hasta el minuto 92 no había tirado a puerta, quitando una jugada de creo que es de Cala, que acaba pitando falta al borde del área. Sí. Creo que es el único tiro entre los 3 palos, un tiro con la derecha, flojo. No me gustó nada el Castellón. Creo que el Málaga, sin hacer nada, sin ser superior, pero te contrarrestó. Creo que al Castellón le costó muchísimo. Lo único, pues bueno, nos quedamos con esa euforia de haber conseguido la victoria. Pero creo que en esta categoría, si juegas así, a la larga no consigues los puntos, es muy difícil. Y creo que el Castellón, creo que el partido de ayer es para analizar muchísimas cosas a nivel táctico, a nivel de cosas que sucedieron, porque si no hay un giro a la larga es normal que te cueste conseguir victorias. ¿Pero tú crees que ese partido puede hacer un clic? Al final, anímicamente, el jugador ha salido encantadísimo, a pesar de lo mucho que han sufrido todos durante 80 minutos o sí, 70. No, totalmente. El fútbol es todo sensaciones, ¿no? Y al final estados de ánimo. Y seguro que la victoria de ayer, evidentemente, creo que la euforia que todo aficionado teníamos de lo que ha ocurrido en 5 minutos, ¿no? Pero creo que el cuerpo técnico sí que tiene que hacer un análisis más profundo y entender de que
de que al final, encontrándote un Málaga que tampoco hizo nada, que tampoco fue superior, que tampoco te hizo ocasiones, porque tampoco recuerdo una ocasión del Málaga, entre los 3 palos, quitando el penalti, un penalti, bueno, que mejor ni comentarlo, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Pero no me gustó nada el Castellón jugando en casa, la manera que jugó, entonces creo que hay muchas cosas que analizar desde el punto de vista de, pues eso, táctico y situaciones. Ahora, como moral, después de conseguir la victoria, evidentemente es una dosis de alegría y de euforia que tiene que valer para futuros partidos. ¿Tú crees que en el minuto 70, si hubiera acabado el partido, Pablo podría tener problemas? ¿Lo llegaste a pensar o no? No lo llega a pensar porque en ese momento estás viendo otras cosas, ¿no? Pero creo que con Bob, la manera que tiene que trabajar, todo lo que los resultados no sean positivos, da igual que sea Pablo Hernández, que tengamos al mejor entrenador que consideremos, creo que con este presidente, si las cosas no van por el camino que él quiere y se perciben situaciones de que ayer hubo momentos que con el 0-1 costaba porque había cosas que estábamos presionando mal, por eso digo, de un análisis más profundo a nivel táctico y de cosas. Creo que cualquier entrenador con este presidente pues no va a poder estar muy tranquilo en el vestuario siempre y cuando los resultados no sean positivos. Yo siempre intento fijarme en los detalles, pero cuando estás en directo en una transmisión a veces no es fácil, ¿no? Pero a mí, las 4 o 5 veces que observé a Pablo, especialmente en la primera parte, lo vi más gesticulante que nunca. O sea, quiero decir, estuvo menos tranquilo, mucho menos tranquilo de lo habitual en la zona del área técnica, y luego realiza un cambio en el descanso que a mí también me llama mucho la atención, que es retira a Pompeu, a Ronaldo, al brasileño, que yo creo que es uno de los jugadores baluarte del equipo, con mucho peso y que condiciona mucho la forma de jugar el equipo, y mete a Doué, que bueno, luego le acaba saliendo bien, ¿no? Pero son estos detallitos que te hacen pensar que para el entrenador tampoco ayer seguramente era un partido normal. Era un partido que había que ganar, sí o sí. Sí, lo que pasa que yo creo que todo el mundo ve que Ronaldo es el que más calidad tiene, pero le cuesta mucho físicamente. Y en el momento que el partido se rompe y es un poquito ida y venida, al final si el Castellón no tiene el balón claramente, no voy a decir que estés jugando con un tío menos, pero le cuesta mucho ese trabajo defensivo. Y ayer el que se tenía que multiplicar a nivel defensivo era Barry. Presionábamos los 2 delanteros arriba a los centrales, nuestros 2 centrocampistas iban a los suyos, pero te cogían fácilmente la espalda, que con un pase te filtraban 2 líneas de pase y automáticamente te intentaban hacer un contraataque, que luego diluía todo. Por suerte el Málaga ayer creo que no estuvo en ese caso fino. Pero claro, creo que el Castellón, si no tiene el balón, jugar con un tío como Ronaldo te cuesta mucho con el balón. Por eso creo que entendí perfectamente el cambio por Doué, porque al final hacía falta más trabajo y más músculo porque no estabas teniendo el balón. También está con nosotros Pablo Casado, compañero de Mediterráneo, de MediTV. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ahora se empieza bien la semana, ¿no? Con esta victoria y con los momentos vividos ayer en Castalia. Sí, desde luego. Fue un partido, no sé si final inesperado, supongo que sí, ¿no? Que tú tampoco te lo esperabas, ¿no? A pesar del empate de Camará. No, nadie se lo esperaba. Incluso con el empate uno siempre tiende a guardar, ¿no? Tienes 0 puntos durante 90 minutos, consigues un punto en el 90. Yo hubo una contra del Málaga que dije, vamos a quedarnos con el empate, firmar el empate, porque obviamente no te esperabas, ¿no? Ese gol en el último minuto. Encima, comentar el cambio, ¿no? Yo tampoco lo entendí mucho, el cambio de Ronaldo, porque es un tío que te aporta mucho sentido al juego, y en un partido en el que la ansiedad, esa ansiedad que comentó Pablo Hernández en rueda de prensa, esa intranquilidad que tenía el Castellón con el balón, creo que Ronaldo es un jugador que te puede dar ese sentido, ¿no? Y que Doué es cierto que fue el héroe del partido, pero no estuvo del todo acertado. No era, yo creo que el jugador que te pedía un poco el partido más de balón, más de control, y es cierto que, como has dicho, lo importante era ganar, se ganó. Y yo creo que hay que darle menos importancia igual al juego de ayer, porque creo que todas las situaciones que le rodeaban al partido hacen que fuera muy complicado jugar, ¿no? Me recordó mucho al partido del Ceuta, que en el minuto 15 o 20 del partido, ya con el primer error, se vivió un ambiente como de jornada 38, los jugadores están muy nerviosos y creo que hay que darle más naturalidad, ¿no? El Castellón es una competición muy igualada, va a haber rachas, como ya lo dijo Pablo Hernández, muy buenas y muy malas. Ni antes estaba el Castellón para pelear por el playoff, ni ahora estaba para pelear por el descenso. Estoy de acuerdo, pero al final lo que es incontrolable es lo que piensa un aficionado y cómo se siente un aficionado si el equipo hierra 2 pases. Que sería mejor que fuéramos un poco más aficionados del sur en esos momentos de partido, pero bueno, la idiosincrasia del aficionado del Castellón es la que es. Yo creo que lo que necesitan es algunos jugadores madurar. Tú puedes ser llegar de primera federación, pues te tienes que dar cuenta de dónde estás y a dónde quieres llegar. Quiero decir, yo veo a jugadores que, por ejemplo, ayer Suero, ¿no?
Suero sí, tiene sus añitos, pero Suero juega poco, no sé si tiene algún problema físico o no, pero salió y dijo, yo voy a darle una vuelta a todo esto. Esos jugadores necesita el Castellón para estos momentos, y el que no esté preparado, que deje su sitio al que tenga que participar, ¿no? Sí, no, es cierto. La crítica no era tanto al aficionado, porque es cierto que en el fútbol ya sabemos cómo funciona esto, sino también a los jugadores, ¿no? Ayer hubo una tensión, es lo que el caso de Doué salió como si no estuviera en el partido. Falló 3 o 4 desplazamientos en largo, había una precipitación. Pero es que, Pablo, en la primera parte, a mí me parece muy bien que la mentalidad del equipo sea iniciar en corto, pero ahí Salva Ruiz, por ejemplo, que es el capitán del equipo, le metió en un marrón a Brignani, creo que era Brignani. Al final, cuando te está apretando el Málaga, que estás en área pequeña, no juegues en horizontal para el otro central que está en el palo. Chico, mete un boleón. Quiero decir que era cuestión de todos. Hay poquitos que mantuvieran un poco el tipo en esa ayer primera hay pocos parte. que se salvan, sí. Porque también el comentar el balón es largo. Ayer, por ejemplo, a mí Jacobsen lo vi muy mal. Lo vi que prácticamente, al menos es en mi opinión, no bajó un balón. No sé, me costó verle. Sí que creo que en ese sentido me gustó que Pablo Hernández juntara a los dos, porque era algo que no solía hacer en los últimos partidos. Siempre hacía el cambio de delantero por delantero. Y ayer ese meter a cámara, igual también, obviamente, Jacobsen ayudó, ¿no? Porque un delantero fija, el otro puede marcar el empate. Pero creo que parte de la falta de gol pasa porque falta, igual algo, como hemos dicho, la decisión técnica, buscar o encontrar situaciones favorables para el delantero. Y ayer también Isra Suero, es como te has dicho, es un jugador que venía jugando poco y para mí es capital en este equipo, ¿no? Fue capital la temporada pasada. Sí, pero hay que hacerle sitio, porque al final, si juegas con un sistema determinado como hace Pablo, con 4 atrás, de eso hablaremos ahora, porque yo creo que es una de las conclusiones, por lo menos, que yo extraigo, ¿no? Está muy bien con el 4-2-3-1, te marca un poco, pero luego no te da para hacer goles. Y a lo mejor, siendo un poquito más valiente, igual nos hacen algún gol más, pero nos va mejor, no sé. También está por ahí Manu Irún a través del teléfono. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis y todos. Encantado de estar con vosotros. Pues sí, hoy somos unos cuantos para hablar, así que va a haber un montón de opiniones y luego aquella que esté escuchándonos que saque sus propias conclusiones o con quien coincide más o menos, ¿no? Pero bueno, al final todos queremos lo mejor para el Castellón. Aquí no hay ningún género de dudas. ¿Tú cómo analizas la situación actual del equipo y la importancia, más allá de los 3 puntos que tiene ganar ayer y cómo se ganó? Bueno, no solamente ayer, ¿no? Con la semana que se ha dado y con el partido que bien habéis analizado y que coincido plenamente, ¿no? Con lo que se vio en Castalia. Fíjate, yo aporto un ángulo nuevo en la parte que dices, ¿no? De Pablo con su sistema y arriesgando poco hasta que prácticamente con el agua al cuello, pues tenemos que ir con todo en la épica. Yo creo, a mí lo que me falta es una confirmación clara por parte del club de que Pablo es el entrenador de este equipo. Parece una nimiedad, pero bueno, creo que coincidiremos y como jugador sobre todo, que eso te da la estabilidad de quién es el líder, de quién es el que manda y quién es el que te puede poner o dejar de poner. Y yo creo que lo que hemos visto en la semana y ayer también, sobre todo en la primera parte, que no hay que dejar de vista lo que pasó, creo que hay jugadores que no tienen del todo claro, ¿no? Si ese rol es fundamental, es establecido, si creer del todo a lo que les dice el entrenador y para mí eso es fundamental y es vital y lo he hecho en falta, ¿no? El que si hay una apuesta clara ya después de la interioridad de los primeros partidos de que es el entrenador del Castellón, pues que el club se pronuncie y a partir de ahí pues que se pase a los hechos y el futuro dirá lo que tenga que decir sobre Pablo como entrenador. Dicho eso, mi análisis del partido de ayer, bueno, pues no hay que dejar de lado que es una categoría muy, muy igualada y que nos ha pasado también al revés, ¿no? El no sentenciar, el no cerrar el partido, como tú bien has dicho, en las oportunidades que tuvo el Málaga, pues deja abierto a que jugadores con calidad, y el Castellón los tiene. Yo creo que tanto el gol del empate como el segundo gol son goles muy difíciles porque hay muchísima gente en área, la tensión del partido, son 2 centros maravillosos donde son medio gol y son dos remates de mucha calidad. Por tanto, ese talento el Castellón lo tiene y bueno, nos podemos preguntar que no tenemos gol, pero tenemos buenos pasadores y buenos rematadores, ¿no? Yo creo que para mí dejo ese análisis ahí porque creo que es lo fundamental para que esa plantilla siga al capitán del barco. Te repregunto porque me parece una cuestión muy importante lo que has dicho.
bajo tu punto de vista, ¿tú crees que hay jugadores que ayer mostraron dudas en la dirección, en el planteamiento, el esquema? Cierto es que la presión fue mala. El equipo se partió a la hora de presionar y el Málaga salía muy fácil de esa presión, incluso desde la primera línea. Pero ¿qué captaste tú como para llegar a ese punto de vista? Bueno, como he dicho, capto de toda la semana. El partido de Copa, para los que hemos estado en esa situación de jugar y de no jugar, ¿no? Y de tener un partido como ese como una oportunidad, depende muy mucho de saber si esa oportunidad te va a servir para algo o no, si es una interinidad lo que tienes en el banquillo. Es decir, todo eso te añade incertidumbres para realmente saber que te estás jugando el puesto, porque el que te manda va a tomar conclusiones. Incluso me atrevo a decir, para los que vienen de atrás, lo has dicho, ¿no? Pablo conoce perfectamente la cantera, su apuesta o no sobre esos perfiles que pueden venir de abajo también tiene mucho que ver con lo seguro que se sienta y la posibilidad de que tenga de arriesgar o no, sabiendo cuál es su futuro. Yo creo que todo eso se tiene que aclarar. En el partido de ayer también. El partido de ayer, claramente, para mí, bueno, pues como tú dices, ¿no? Jugadores que deben rayar ya no solamente a buena altura, sino de liderazgo dentro del campo, pues no lo vi. Y eso lo hemos hablado en otras ocasiones, José Luis. Yo creo que en esas alturas de temporada tendríamos que tener claro cuáles son los 2-3 líderes dentro del verde para ayudar a los compañeros en momentos difíciles y eso no lo veo. Pues bueno, la sintonía quizá con el banquillo, con el capitán de barco, como he dicho antes, tiene que ser clara para que esos líderes emerjan. Y esa es mi lectura, ¿no? Más allá del fútbol, que creo que coincidimos, para mí la gestión de vestuario no es apropiada. Después de ya 5 partidos, creo, más Copa de entrenador, tienes que tener claro y confirmar sin rotundidad si va a ser tu líder o no. Yo estoy completamente de acuerdo, ya hace tiempo que lo he dicho y lo tengo clarísimo, es decir, que de puertas para afuera no hay ningún inconveniente y si no se tienen las cosas claras, pues mejor, oye, decir, mira, usted estaba aquí de manera provisional, 3-4 semanas, eres una persona súper importante en el proyecto, ya no solo en lo futbolístico, sino en un montón de cosas, y no pasa nada, y tendrás tu tiempo, tu camino, que yo considero que no es este el momento. Perfecto, supongo que no hubiera ocurrido absolutamente nada, pero claro, hemos entrado en un terreno, Rafa, en el que me imagino que Pablo se siente ya, ¿no?, con capacidad para acabar la temporada, y si aquí las cosas no van bien, pues para buscar otro destino. Quiero decir con eso que a lo mejor ya volver al B no es, ¿no?, algo que entre en sus planes. Y de alguna manera, yo no sé si esto influye tanto o no influye tanto como dice Manu. Es verdad que él ha jugado de manera profesional y nosotros no hemos pasado de verlo por la tele. Y por tanto, esa opinión merece ser tenida muy en cuenta. No sé cómo lo ves tú. Hombre, lo veo complicado, no creo que tenga tampoco yo la verdad absoluta, pero es cierto que cada jornada que pasa yo creo que cambia un poco la sensación general, incluso la sensación seguramente también de la directiva, porque entiendo que yo, bajo mi punto de vista, creo que Pablo Hernández ha hecho méritos suficientes como para tener la capacidad o la confianza de llevar un banquillo de segunda división, en este caso el del Club Deportivo Castellón o cualquier otro. Con esto también me refiero a que, bueno, si después de X jornadas Pablo Hernández ha demostrado saber cambiar el rumbo, luego diremos si ha estado más acertado o menos acertado, pero cambiar el rumbo del equipo lo ha cambiado, ha tocado piezas y hemos visto a un entrenador, ¿no?, hacer una labor de entrenador, y gracias a eso el Club Deportivo Castellón pues tiene la gran mayoría de los puntos que tiene porque han sido todos bajo la batuta de Pablo Hernández. Con esto quiero decir que no le queda grande la segunda división, porque cuando vine aquí y lo repasamos hace un mes y medio, llevaba 3 partidos, la verdad todos ellos muy exitosos, pero llevaba 3 partidos. Ahora ya con sus más, sus menos, sus errores, sus aciertos, su partido de Copa del Rey, que creo que tampoco creo que sea culpa de Pablo Hernández. Para mí hay un error de Pablo Hernández, pero un error de veterano, que él no lo es. El veterano se lleva a Jakobsen, se lleva a Calatrava y se lleva a otro titular. Y cuando la cosa pinta mal, que faltan 7 minutos para acabar el partido o 10, los pone. Y esa es una manera de decirle a quien tengas por encima, oiga, yo he dado oportunidad a los menos habituales, pero cuando la cosa pintaba mal han salido estos, que eso lo hacen, sabes tú, entrenadores de primerísimo nivel. Para mí ese es el error que tiene Pablo Hernández el otro día en la Copa, como técnico del primer equipo del Castellón. Porque luego al final te pueden pasar la factura. Y al final son los jugadores, los que palman, los que no marcan los goles y los que se dejan comer la tostada, algunos de ellos en Sevilla. Es así, tal cual. Me viene a la memoria, por ejemplo, el año pasado el Barcelona en Barbastro, que acaba solucionando el partido Lewandowski, ¿no? Un tío que tiene que bajar al barro. Es cierto, también gestionar situaciones extradeportivas
en relación a, por ejemplo, el partido de Copa del Rey. Yo no sé cómo gestiona el vestuario Pablo Hernández, pero entiendo que por lo menos ya ha hecho un máster acelerado en un mes y medio. Con esto quiero decir que seguramente la segunda federación, donde por cierto el Castellón B, lo has comentado, está funcionando de manera extraordinaria. Y da gusto verlos, ¿eh? Yo he visto todos los partidos de casa y da gusto verlos. Bueno, es el Castellón que veíamos hace dos temporadas aproximadamente. Es la misma filosofía, es el mismo estilo, lo he comentado yo hoy por Twitter, el equipo más goleador de los 90 que hay en segunda federación y el equipo más goleado, que son cifras que estábamos muy acostumbrados a ver con el Castellón pretérito, en el cual Pablo Hernández seguramente se inspiró, y sus predecesores, a hacer funcionar al juvenil y al Castellón B. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que si Pablo Hernández no continúa como entrenador del Club Deportivo Castellón, yo creo que seguramente él interpretará, no lo sé, pero él interpretará que quizá para su carrera es un shock un poco gordo, ¿no? Después de estar 2 meses entrenando al Club Deportivo Castellón, pasar otra vez al Castellón B, segunda federación, cuando ha demostrado que para otros banquillos, para otros momentos, seguramente puede ser un entrenador válido. Con lo cual yo, visto lo visto, creo que respaldaría a Pablo Hernández en el banquillo, y no creo que hubiera problema, quizá, porque yo creo que a lo mejor el mayor temor es, caray, y si Pablo Hernández se queda como entrenador del primer equipo y no funcionan las cosas, se le va a apartar del proyecto, se le va a alargar poco más o menos del Castellón, y no creo que sea así. Yo creo que Pablo Hernández también puede tener su derecho a equivocarse y evidentemente a formarse con situaciones como las que has dicho, porque al final se está formando en la élite o se está formando en el fútbol profesional, y creo que no por esto, no por un error, tampoco él ha tenido el peso o la obligación, no se ha vendido como un proyecto de Pablo Hernández y tiene la obligación él de salvar al Club Deportivo Castellón. No, desde luego que fue una cosa provisional, seguro, desde el inicio, una cosa que funcionó desde el inicio y que se fue viendo poco a poco cómo avanzaba, pero no creo que si el Castellón ahora mismo pierde 3 partidos, la culpa sea de Pablo Hernández, la culpa sea de la planificación, que no la ha habido, no ha habido una planificación para con Pablo Hernández. Con lo cual, yo apostaría por él y sin miedo a un posible error, caray. Es que es obvio que puede haber un problema. Pero quiero decir, ¿coincides en que habría que hacer un anuncio oficial? Sí, yo lo dije. Sí, vale. Lo dije aquí cuando sucedió esto, y estoy de acuerdo en Manu en el hecho de que seguramente no haya esos 3-4 tótems, esos 3-4 líderes, esos 3-4 pilares básicos sobre los que se asienta el Castellón. Y yo creo que Pablo Hernández, a su manera, el otro día dijiste que le veías más gesticulante, a su manera, seguramente un líder más silencioso, pero creo que, ya lo dije aquí hace un mes y pico, por lo que representa el Castellón, por lo que simboliza, por lo que saben los futbolistas, que es Pablo Hernández, por el respaldo que tiene desde arriba, que no sé si han tenido otros entrenadores durante todo el paso por el Club Deportivo Castellón, ganaran más o ganaran menos, no creo que hayan tenido tanto respaldo como el que ha tenido Pablo Hernández desde que está en el Club Deportivo Castellón, no como entrenador, sino como miembro de lo que sea. Vaya, que con esto quiero decir que Bob confía, creo que Bob confía y mucho en Pablo Hernández, y creo que eso también lo entienden y lo saben los jugadores. Entonces, seguramente darle poderes a Pablo Hernández o ampliar sus poderes todavía ratificaría más esa figura de líder. Ya te digo, yo confío y no creo que el Club Deportivo Castellón ahora mismo, que todavía tiene un lío deportivo, un hilo ahí bastante tejido que creo que alguien tiene que destejer y que volver a unificar, porque ahora mismo no sabemos realmente hacia dónde va el Castellón deportivamente, qué es lo mejor para el Castellón, debemos jugar con 1 o con 2 puntas, quiénes son los jugadores que deben estar siempre, incluso los jugadores por los que hubiéramos dado una mano, que iban a ser el futbolista más importante esta temporada, pues ahora mismo seguramente no les sentaría mal una temporada en el banquillo, y creo que eso al final lo tiene que coser un técnico. Sí, estoy en gran parte de acuerdo. Lo que pasa es que tengo la sensación que quizá la manera de entender el fútbol o cómo sacarle provecho a esta plantilla del Castellón, no sé si coincide con el pensamiento que pueda tener Bob Bulgaris. No sé, es una impresión personal. ¿Tú qué piensas de esto que estamos comentando? Porque hemos pasado del partido tenemos que hablar obligatoriamente, pero hemos pasado, antes de ir a la primera pausa, Iván, ¿qué valor le das al hecho de que el club, se posicione oficialmente, haga un comunicado, en fin, haga un acto en el que diga, señores, Pablo Hernández va a estar hasta final de temporada o va a estar firmado por 2 años o lo que tenga que decir el club, pero una posición de refuerzo, de su figura como míster? Yo es que creo que tal y como está trabajando Bob, que aquí en España no estamos acostumbrados, creo que ese comunicado no lo vamos a ver. Porque creo que sí, de momento está Pablo, tengo toda la confianza con él, va a seguir, pero hasta yo que creo dejo que de tenerla, hasta ¿no? que dejo de tenerla o hasta que considero que la cosa se puede poner peligrosa
o no, y si por lo que sea, por desgracia, el Castellón no estuviera bien y estuviera en esos puestos de ahí abajo, pues a lo mejor piensa de que no es la persona idónea, tiene que hacer movimiento. Entonces, el ratificarlo ahora o no, decir que es el entrenador y que de aquí 3 o 4 semanas la cosa no fuera bien, entonces tener que volver a salir o tomar decisiones, creo que tal y como trabaja Bob, es un empleado del club, va a estar y puede que esté todo el año sin ese comunicado y que Pablo funcione, o puede que en unas semanas haya movimientos en el banquillo. O sea que tú no ves nada claro que pueda acabar la temporada. No, me refiero que tal y como trabaja el presidente, no vamos a ver ese comunicado. Yo creo que Pablo los resultados puede aguantar y pueden darle la confianza. Pero coincidirás en que Pablo Hernández no es el que pueda venir. Quiero decir, Pablo es alguien de club, alguien que Pop lo conoció de futbolista. Jugó la final de Alcorcón, luego pues al final a él no le salieron las cosas como él quería. Anteriormente vino aquí como parte importante de un proyecto, eso Bob Bulgaris lo sabe y es consciente. Y luego él también estuvo el año pasado, cogió el timón del filial, consiguió el ascenso de categoría, trabajaba codo a codo, por lo menos aprendía de los entrenamientos de Dick, ha intermediado en la adquisición de los terrenos de la ciudad deportiva. O sea, no es un entrenador al uso, es una persona con un peso mucho más importante dentro del club y de lo que es el proyecto de Bob. Y hemos dicho aquí muchas veces que al final Pablo tiene todos los números para acabar, no sé si siendo mucho tiempo, pero sí para ser oficialmente el entrenador del Castellón, por todo lo que estamos comentando, porque al final se nota la confianza, porque todo va indicado a que él pueda coger, como que el que dice, el ser entrenador del Castellón oficial. Lo que veremos es que el tiempo, una vez te metes ahí, nadie te asegura que puedas estar de aquí a final de temporada, porque el presidente puede salir, ratificarlo, decir que Pablo va a ser de aquí a final de temporada, pero si lo conocemos, lo ambicioso que es, los proyectos que tienes, yo creo que no tolera estar, digamos, en la clasificación por ahí abajo. Entonces, si los resultados no son buenos, sabe que va a tomar la decisión, porque yo no me esperaba que con Dick sucediera lo que sucedió el año pasado y casi de una manera extraña o rara llegó un día que lo quitó del banquillo. Totalmente, sí. Y de tu tocayo, ¿tú qué dices, Pablo? No, yo también pienso como vosotros que, claro, que ratificarlo sí que sería... ¿Y por qué crees que no se ha dado ese paso? Yo es que creo que desde el primer momento Pablo era un comodín para Bob, ¿no? Él, yo creo que está buscando un entrenador que le convenciera a ciencia cierta, y al ir con el paso de las jornadas ir ganando, y es verdad que Pablo Hernández, como ha dicho Rafa, ha hecho esa labor de entrenador, ha cambiado cosas, y sobre todo en la solidez defensiva es algo que se ha visto y que se ve muy palpable. Le ha ido dando a Bob razones para mantenerlo en el cargo. Pero también pienso que si después de las 3 primeras jornadas Bob hubiera encontrado a ese candidato que seguramente él tendría en la mente como el entrenador perfecto para el Castellón, seguramente Pablo Hernández ahora mismo no estaría y sería ese candidato perfecto, ¿no? ¿Tú no crees que igual sí que podía haber existido esa posibilidad, pero que las 3 victorias hacían... No lo sé, también es verdad lo que dice Iván, ¿no? Que bueno, Bob tiene su manera de pensar y a lo mejor nosotros no acabamos de meternos en esa mentalidad que es totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Pero, joder, en el fútbol hoy en día hubiera sido noticia, yo creo que, por lo menos en España, en todos los sitios, ¿no? Es decir, no sé si la palabra es destituyen, ¿no? Pero quitan de su cargo o apartan de su posición como primer entrenador a Pablo Hernández después de haber ganado los 3 partidos en su debut en la categoría en segunda división. No me digas que eso no hubiera sido llamativo. Sí. Yo creo que hubiera sido más cómodo ahí que ahora, fíjate. Hombre, para el entrenador seguro, pero de cara a la opinión pública, No, luego claro. ¿cómo queda el que viene? ¿Cómo queda el que viene? Pero también entiendo lo que hablabais de la manera de entender el fútbol y el negocio de Bob Bulgaris, que si Bob considera que encontraba en ese momento al entrenador ideal para el Castellón, como en su momento encontró a Dick, creo que estaba, o que él podía justificar el volver a meter a Pablo Hernández en el Castellón B, porque a pesar de que los resultados habían sido magníficos, creo que el periodo de tiempo era todavía corto y justificable la interinidad. Creo que hoy en día ya no, porque el equipo ya es de Pablo. El equipo ya lo ha moldado Pablo, ya son 2 meses, y vuelvo a ratificar, el Castellón B no está echando de menos a Pablo Hernández. Quiero decir, el sistema continúa funcionando. Entonces, yo ya ahora mismo lo vería raro, lo vería muy raro que Pablo acabara en el B. Bueno, veremos qué acaba pasando. Si el club hace oficial alguna cosa, si no dice nada y si Pablo sigue hasta final de temporada. Vamos a una pausa y a la vuelta hablemos de fútbol, ¿eh? En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz,
Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz, en Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado, en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FanVan Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FanVan Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FanVan Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanvancastellón.com y redes sociales. FanVan Castellón. Comodidad, aventura y FanVan Oreyud. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal. Trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Estamos de vuelta aquí en Conexión Oreyud en el periódico Mediterráneo en este lunes de análisis de lo que fue esa remontada extraordinaria ayer. Buen titular ahí en Mediterráneo, éxtasis, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Éxtasis en Castalia de manera inesperada porque, bueno, ya también he visto, yo siempre solo lo critico, ¿no? Aquellos que siempre llegan tarde a algún lado, ¿no? Cuando juega el Castellón, que se van 5-10 minutos antes de acabar el partido. Pues mira, ayer se quedaron sin lo mejor del partido, me imagino que pagarían, porque hoy en día, Iván, tú que llevas ese tema, si no pagas hoy en día no entras, ¿no? Si no eres socio, ¿no? Eso es lo que dicen, que si no pagas no entras, pero bueno, al final hay que quedarse. Los partidos hay que verlos hasta el final y más cuando son resultados apretados, ¿no? Por respeto, incluso aunque te hubiera pintado la cara, si tú eres del Castellón te tienes que quedar hasta el final y tienes que aplaudir y luego, pues eso, dices que sois muy malos y que bajaremos y estas cosas.
y luego cuando pasen 2 o 3 días durante la semana, pues estás pensando que vamos a Burgos, que vuelve Alberto Jiménez, que no estará Doué porque se quitó la camiseta para celebrar el gol, se enfadó Pablo Hernández. Yo me la hubiera quitado también, te lo digo, ¿eh? Yo soy Doué y me quito la camiseta porque un gol de eso, Rafa, no te rías, no se hace todos los días un gol como el que hizo Marc Doué. O sea, sí, no. Yo no me la quitaría porque para lo que hay que ver, pero claro. Pero te echan a la calle, tú te tienes que quitar la camiseta, hombre. Es un momento para él, y encima el chico no está jugando, me imagino que vendría aquí con ilusión de jugar y tal. Y luego, cuidado, Zipenga tampoco está en Burgos. Tú solo controlas mejor. La Copa África creo que el 18 de diciembre empieza ya, ¿no? Sí, en Marruecos. Y dura hasta el un mes. Quiere decir eso que habrá una previa, me imagino, que los jugadores serán bueno, es muy cortita la previa. Quiero decir que antes de empezar la fase de grupos, las selecciones... Una semana aproximadamente, sí. Es poco el tiempo que están concentrados antes. Hablamos de que si empieza el 18, el 10 a lo mejor igual ya lo reclaman. Después del partido del Depor. Si confían en él y le convocan, seguramente el partido del Depor será el último y luego basta ver hasta dónde puede llegar Congo. Yo veo que es un buen equipo y que seguramente a la fase eliminatoria podrá llegar, con lo cual no te digo que un mes, pero casi se podría perder si le convocan finalmente. El otro día jugó 25 minutillos, hizo lo típico de Zipenga, que creo que es muy vistoso y que creo que seguramente a su entrenador le puede dar mucho, en este caso como revulsivo. Así que yo creo que sí, que seguramente tiene pinta de que nos vamos a perder a Zipenga. Ahora hablamos del sistema, Manu, pero ¿tú crees que eso seca el equipo en ataque, en balones a Zipenga o a Calatrava y a ver qué pasa? Bueno, yo creo que visto lo visto está claro que son los dos jugadores más determinantes, ¿no? Y quizá es lo que todos hemos estado abogando por colocarles, no a Zipenga porque ya venía jugando con Plat en esa posición y más establecido, pero sí a Cala por dentro, y al final son los jugadores que sus compañeros también buscan y los rivales tienen claro que son los más determinantes. Por tanto, ya no solamente te diría por parte del Castellón, sino tenemos que aportar más soluciones para también generar más dudas a los contrarios a la hora de cómo mitigar el riesgo que tiene el Castellón, y yo creo que ese es el principal problema. Con un Jakobsen que es un poquito más estático y que es más marcable, con un Zipenga que bueno, saben un poquito por dónde se te va a ir, y Cala que es más imprevisible, pero lo vimos ayer que bueno, lo tienen también muy trabajado y le cierran mucho ya no solamente las salidas, sino que le llega el balón en condiciones. Por tanto, yo creo que tenemos que compensar más con banda derecha, con más verticalidad también de los medios centros para alternar un poquito y darles menos claridad a los rivales a la hora de cómo marcar. Puede ser un poco el análisis que tú decías, José Luis, de cargar más gente arriba, pero muchas veces al final no por tener más gente clarificas, sino que acumulas y generas más confusión, pero sí que tener más alternativas, y yo ahí creo que es donde tenemos el gran debe de momento esta temporada. Pablo, había comentarios en Castalia, ¿no? sobre eso, ¿no? Que a veces se peca un poco de individualismo, o igual son los nervios también, los jugadores están un poco atenazados, ¿no? Por la situación. Ayer había ansiedad, ciertamente. No, sí, es cierto que había mucha ansiedad, y en ese nivel de nerviosismo igual lo fácil es, ¿no?, dársela a los dos que se la suelen jugar, ¿no? Pero no se la juegan a veces demasiado, quiero decir. Claro, lo que pasa es que yo también... porque esto era un poco como... Yo no soy muy de básquet, ¿no? Pero creo que juegan los Lakers, vosotros me corregiréis, pero allí cuando hay algún problema se la dan a Stephen Curry, ¿no? Y aunque sea desde su casa, la encesta, ¿no? O sea, con lo cual es pase seguro con éxito, ¿no? Pero nosotros no llegamos a tanto, ¿no? No, claro, pero también quiero poner el foco en que muchas veces a Cala es verdad que peca mucho también de a veces de aguantar demasiado el balón, de no encontrar o no tomar la mejor decisión, pero también es complicado porque hay veces, sobre todo ayer, me fijé bastante que hay poco movimiento sin balón. La quieren al pie. Claro, la quieren al pie. Entonces, también esa figura de tener uno o dos jugadores como son Cala y Zipenga que atraigan a jugadores para encontrar esos espacios libres es necesaria. Es cierto que Cala peca de eso, si no, seguramente no estaría en el Castellón, porque las cualidades las tiene, y es cierto que le falta esa toma de decisiones. Pero también hay que poner, yo creo que un poco más el foco. A Zipenga ahora le están saliendo muy bien las cosas, pero también creo que cuando tenga 2-3 partidos que no le salgan tan bien, tendrá igual esa crítica de jugársela demasiado. Hay que ponerla en que igual hace falta más movilidad, ¿no? Cuando estos jugadores tienen el balón. Conforme a lo que comentaba al principio, meter a jugadores que te den o que te aporten ese movimiento sin balón, como puede ser Suero, como pueden ser
Mama tampoco me encaja mucho, pero esos jugadores que se muevan sin pelota haría que estos jugadores pues pudieran tener mejores decisiones. Y también, al hilo de todo esto, igual también un sistema, como has comentado antes, más ofensivo, ¿no? Como se atacaba con Plat, con Dick, con muchos jugadores por delante del balón. Ahí también Calatrava tomaba mejores decisiones. Entonces creo que también todo eso hace una coctelera en el que es difícil a veces para estos jugadores que están muy marcados tomar la mejor decisión en el momento. Sí, ahí yo creo que una de las claves, Iván, tú que eres entrenador, son las distancias, ¿no? Porque yo ayer lo estaba pensando en la parte final del partido. Es una barbaridad la de metros que cubre Zipenga en cada partido. Porque encima, claro, lógicamente al chaval le están haciendo volver. Él, cuando estaba Dick dijo... sí, me lo reclama mucha gente, pero las lecturas tácticas son de suspenso. Entonces, hasta que no se pongan las pilas en eso, conmigo no va a jugar. Pero ahora el chico tiene un despliegue increíble. Entonces, claro, si estos jugadores que tienen esa obligación de volver, porque el sistema de Pablo es más defensivo, cosas hay que decirlas como son, al final también te falta un poquito de frescura, ¿no? Son al final varias cosas, pero todo tiene que ver con dónde plantas la defensa, con qué jugadores actúas en el medio campo y cómo quieres atacar, ¿no? En qué distancias quieres llevar la pelota y a partir de ahí buscar el desequilibrio. A ver, totalmente. Te exige mucho y que el Castellón presiona a todo el campo y al final haces muchísimas carreras de presión. Si te fijas, el Castellón los mejores minutos siempre son la primera parte. Creo que físicamente están fuertes, presionan bien, llegan bien a las basculaciones, pero la segunda parte el ritmo baja muchísimo. Claro, luego si obligas a jugar con Zipenga, que es un tío ofensivo que le cueste bajar, defender... creo que el éxito, o mejor dicho, ha estado jugando más minutos Mamá y Mabil porque justamente tienen mucho trabajo a nivel defensivo. Creo que si Suero no acaba jugando es porque creo que es el jugador ideal para meterlo en esa posición de falso interior por dentro y darle toda la banda, digamos, en este caso al lateral izquierdo. Pero luego a nivel defensivo Suero pues igual es igual que Zipenga o peor, ¿no? Que le cuesta mucho defender, ¿no? Y ahí Pablo ha optado hasta ahora de que la gente que juegue tiene que darlo en ataque todo lo que pueda, pero luego sobre todo defender, y creo que ese trabajo de Mamá y de Mabil pues en defensa pues bueno, ayuda mucho en este caso a defender. Ayer lo dijo además en la sala de prensa Pablo Hernández, dijo, ¿no? Los partidos que hemos acabado perdiendo han sido partidos cerrados, hemos estado ahí, pero claro, estamos en ese punto, ¿no? De o ganamos 0-1 o podemos llegar a perder 1-0, pero claro, luego las derrotas van generando, ¿no? Ese caldo de cultivo. Rafa, no sé, yo la verdad, a mí, como me ha gustado tanto y he disfrutado tanto, igual que tú, con el Castellón de hace año y medio, sí, a mí me encantaría ver una propuesta similar con las armas que pueda tener ahora mismo el Castellón. Hablaba antes Iván de que con Plat también. Yo creo que con Plat ese fútbol sufrió un poco de una involución. Sí, porque, sí, claro. Porque Plat jugaba solo con Barry, el equipo se rompía por completo, tenías la defensa de 4, un pivote que, pobre, no daba abasto con todo lo que le venía, y luego los de arriba que se sentían que tenían poca obligación defensiva. Eso tampoco es, ¿no? Sino ser valiente de verdad, plantar la línea de 3 lo más cerca posible de la divisoria y con uno menos atrás tener uno más en esa zona, que podría ser Suero o podría el que sea. Yo ahí ya... Yo aquí veo un problema de base un poco importante que creo que todos deberíamos reflexionar. Yo creo que el principal problema del Castellón ahora mismo y del entorno del Castellón es el Castellón de Dick Redder. Sinceramente lo creo. Venimos de una herencia de un Castellón obligado a ganar, que lo hacía, dominador, apabullante, seguramente ofensivamente lo mejor que hemos visto nunca, y tendemos a pensar que en una categoría superior y con unas exigencias muy diferentes, el Castellón debe ser lo mismo. Estamos acostumbrados a ganar. Bueno, pues ahora mismo el Castellón es un equipo que va a pelear y como debe ser, después de ser un recién ascendido prácticamente, por no bajar. Y la gran mayoría de los partidos lo normal es que los pierda, no que los gane. En primera ref, lo normal es que los ganes. Y encima, con el estilo que tenías tú, que te diviertas, que hagas goles y que juegues bien. Pero ahora mismo el Castellón esa realidad no la tiene. Primero porque no tiene un entrenador que plantee lo mismo que planteaba Dick Redder, porque seguramente no tiene ni los jugadores ni la categoría es la misma. Porque vuelvo a recordar, 5-1 del Deportivo de La Coruña o otros resultados que el Castellón sufrió bajo la batuta de Dick Redder, porque no todo en segunda división, no todo se puede hacer y no toda la realidad es la de la primera federación. Entonces creo que tenemos que también tener en cuenta que el Castellón está luchando por salvar la categoría y que es el mínimo exigible, que es mucho, que es mucho y hay que exigirlo. Pero creo que todo el rato tener en cuenta... Perdona. Dicho esto, un matiz. Hablo de memoria. Sí. Hablo de memoria. Tú sabes que el fútbol es dinero, al fin y al cabo. Totalmente.
Yo creo que el Castellón es el 11º presupuesto en valor de plantilla, de segunda división. También dejemos ese dato encima de la mesa. Sí, pero José Luis, yo creo que yo firmo ahora que dar el quinto por la cola. Lo dije el año pasado al empezar. Yo también. Y te lo digo ahora mismo también. Te firmo que dar el quinto por la cola, yo estaré encantadísimo de la vida. Pero ojo, no es lo mismo el presupuesto número 10 que el presupuesto número 18. Totalmente. Ni el 10 igual que el 4. No somos el Deportivo de La Coruña, por ejemplo. El Deportivo de La Coruña, ¿por qué no ha vendido los jugadores que valen pasta de los que tiene? Pues tiene lo que tiene detrás. Sí, es así. Pero la diferencia con el Deportivo de La Coruña es que ellos han podido construir ese proyecto. Nosotros ahora mismo no tenemos un proyecto. O sea, el Castellón está empezando un nuevo proyecto ahora mismo. Sí. Con el estilo de juego de Pablo Hernández, que estoy de acuerdo con lo que dices, que ha dado más mimbres defensivos al equipo. No creo que Pablo Hernández sea un entrenador con una esencia defensiva. De hecho, en el Castellón B se lo hemos visto. ¿Y entonces por qué lo hace? Pues porque creo que ahora mismo el equipo que tiene para construir algo tiene que cimentar defensivamente unas bases. ¿Eso es que cree que la plantilla no da para jugar? Yo lo creo. Yo lo creo, porque ahora mismo la plantilla es un Yo también lo creo, correcalles. Yo también lo creo, pero pues te hago la pregunta desde el punto de vista que estará en la cabeza de él. Quiero decir, un entrenador al final ve lo que tiene y dice, claro, con esto... Yo creo que ya llega Pablo Hernández al banquillo del Club Deportivo Castellón, ve lo que hay, ve lo que hace, lo que ha habido con Johan Plat, lo que estábamos comentando, Barry como un único medio centro, el equipo completamente partido, jugadores que pisan la misma zona y que quieren tener parecida influencia y al final no acaba teniendo influencia ni uno ni otro, jugadores que suben mucho pero luego no bajan, laterales, una cosa importantísima en el Castellón de Dicker Reder, que te daban una profundidad ofensiva tremenda y que ahora mismo no te la dan, pero no te la dan gracias a que defensivamente te dan mucho. Entonces, exigirle a Mellot, oye, es que no es Chirino. Bueno, no es Chirino, pero es que seguramente defensivamente te da mucho más que Chirino. Con toda seguridad. Pregunta en Almería ahora mismo lo que es Chirino y lo vimos el otro día. Sí. Entonces creo que viendo ese Castellón dices, caray, aquí lo que está claro es que el Castellón de Dicker Reder de primera ref o de la primera vuelta del año pasado no me lo puedo inventar. No lo puedo construir, porque no tengo ni los laterales, ni tengo a Van den Belt en el medio, ni tengo a Cocho Larbil, ni tengo a Raúl Sánchez, ni tengo a Gonzalo de portero, o sea, no tengo esos mimbres. Entonces, para sumar de 3 y para comenzar a salir de ahí abajo, porque cuando Pablo Hernández llega al Castellón, el Castellón no había ganado ningún partido, primero tenemos que guarecernos. O sea, tenemos que cerrarnos, a Mellot decirle qué tal, Lucas Alcázar me parece que es un invento fantástico. Descubrimiento, sí. Darle pues cierta potestad a Ronaldo para asear y organizar partidos, que lo ha conseguido. Recuerdo el de Leganés, atrayendo muchos rivales, aguantando la pelota, el del Sporting de Gijón. Seguramente no será el centrocampista. No es Van den Belt. No es Van den Belt, efectivamente. Sí. Pero es un tipo, para mí, que ha aseado mucho el centro del campo del Club Deportivo Castellón. Y a partir de ahí, poquito a poquito, crecer. No sé, creo que el dinero está para hacer un proyecto. Y creo que ahora mismo el Castellón tiene ese dinero gracias a que se ha marchado ese proyecto, pero a base de ganar dinero con Chirino, con Yozua, con tal. Pues poco a poco es construir ese proyecto. Ahora mismo me cuesta verlo. Luego hay otra cosa, Manu, que estás ahí, ¿no? Sí, estoy aquí. Puedes intervenir cuando quieras, que lo sepas. Que hay otra cosa, que es que yo creo que la creación o la concepción de esta plantilla, de este proyecto... hay muchas bajas, hay muchas altas. Hablamos de que hay 15 futbolistas nuevos, con todo lo que ello supone de cohesión, de entre todos armar un bloque, que yo creo que es lo más complicado que hay. Pero luego es que es una plantilla que está preparada para jugar con 4 atrás. O sea, tú tienes 4 centrales, tienes doblados los laterales, y entonces... Con eso lo que ocurre es que Pablo Hernández, por ejemplo, se ha encontrado a muchos jugadores, pues eso, 2 laterales, 2 laterales zurdos, 4 centrales, uno de ellos que vale 1 millón de euros, no lo olvidemos. Luego tienes 4 tíos en el medio campo con unas características muy concretas. Tienes a Eugenio Navarrena, que es un centrocampista de Brega. Tienes a Barry, que es un poco más box to box. Es decir, tienes esas posiciones dobladas, con lo cual te falta más gente, digamos, del último tercio de campo, ¿no? Que era la parte donde, con el proyecto de Dick, tenías un montón de gente, claro. O sea, que casi todos eran extremos, o sea, era un auténtico, o extremos o delanteros reconvertidos o todo eso. Entonces, igual también tiene eso algo que ver, ¿no? Porque al final tampoco, o apuestas por gente del filial, que ya claro, yo entiendo que eso ahora mismo es complicado, ¿no, Manu? ¿Cómo? No es fácil tampoco para Pablo, ¿no? Pasar a una defensa de 3 así tan fácil, ¿no? De manera tan ligera. Sí, hay muchas versiones para el análisis. Yo mi análisis lo pivoto en varias cosas, y estoy muy de acuerdo con lo que decíais. El primer pilar es que, mirando hacia atrás, y lo dije, José Luis, igual te acuerdas, el mismo día que despedían a Dick, que tardaremos muchos años en tener un entrenador de la calidad de Dick. Y no ha pasado ni una temporada de ello, ¿no? Por tanto,
olvidémonos de ese tema. Tardaremos mucho tiempo por la experiencia, por la capacidad de gestión interna del club, por muchas cosas. Dicho eso, el perfil de los jugadores, bueno, está claro que está hecho con la visión de Johan en verano de jugar a 4, que ya había pasado a eso, pero no nos olvidemos que Dick también reconvirtió a varios jugadores que no pensábamos que serían laterales profundos y venían a lo mejor con un perfil de anteriores equipos siendo, no te digo extremos, pero sí interiores, ¿no? Y acuérdate de Manu Sánchez y muchas cosas, ¿no? Sí. Por tanto, yo creo que ese es el atrevimiento de un entrenador que es capaz de reconvertir perfiles de jugadores a lo que es capaz, digamos, de convencer a su plantilla. De convencer de jugar a eso, ¿no? de convencer de jugar a eso, de ir de a Moscú. jugar a eso, exacto, correcto. Sí. Y eso es lo que no veo en este equipo, es decir, tenemos una plantilla donde no hay ese convencimiento en jugar algo más. Quizá, y mi segundo pilar del análisis, coincido mucho con lo que se ha dicho, porque se está sentando el proyecto, ¿no? Pablo viene de una interinidad, que no nos olvidemos, de una dinámica muy mala, con el Castellón en riesgo de meterse en puestos complicados, y ahora estamos a mitad tabla, bueno, pues un pasito más, donde creo que se le va a ver poco a poco ese entrenador de atreverse con otros perfiles y ojalá, y no quiero volver a la discusión inicial, con confirmación oficial o no, pero donde él se sienta seguro para dar incluso salida a perfiles de abajo si ve que no es capaz de reconvertir a jugadores a lo que él quiere jugar, ¿no? Lo hemos visto jugar con 3 en el filial, hemos visto también que es un Castellón capaz de tener esa comunión con Castalia para jugar algo más arriesgado, que ojo, no solamente es cuestión de plantilla, es cuestión también del aficionado que te acepte ese riesgo, ¿no? Que hemos creado esa cultura en estas últimas 2 temporadas que es algo interesante para seguir en ello. Dicho eso, también es cuestión de que según qué jugadores se crean esa posibilidad de jugar con 3 atrás, y te hablo de un Salva Ruiz, por centrarlo, de su comodidad de central izquierdo a poder saltar línea o verse sin jugar, que en cuanto reconviertes a 3, pues hay una posición menos ahí atrás, ¿no? Bueno, pues en todo eso verso mi análisis. Dicho lo cual, creo que este proyecto tiene las bases como para volver a lo que Bob quiere, que es un equipo que arriesgue, que sume de 3 o de 0 y que el entrenador también sea capaz de versar eso. Para mí, y lo hablamos también hace muy poquito, José Luis, creo que Pablo se tiene que adaptar más a Bob que Bob a Pablo. Entonces va a tener que pensar mucho en cómo darle una vuelta a esta plantilla para dar un paso hacia adelante. Coincido, y seguramente eso sea muy importante para poder continuar en el cargo en el que ahora mismo ostenta. 2 nombres propios que no quiero que se me olviden. Sienra ayer dio un paso adelante muy importante. Me ha venido a la cabeza porque ha nombrado a Salva Ruiz. Yo creo que Sienra debería ser tenido en cuenta. Ayer hizo un partido muy bueno y le dio muchísimo al equipo. Y luego, en relación a lo que estamos comentando de la herencia de Dick y estas cosas, quería hablar del portero, de Matis. Yo lo he comentado esta mañana con un amigo y tengo la sensación que Matis, al principio, cuando debuta en el Castellón, él quiere hacer lo mismo que hacía Gonzalo, ¿no? Y al final ahí vinieron los petardazos de Matis. Gonzalo es Gonzalo y Matis es Matis. No todos los porteros tienen esa claridad para jugar la pelota, para salir de la presión. Y a veces es mejor meter un pelotazo a banda y mandarla fuera y que el equipo se reordene antes de que te quiten la pelota y te puedan hacer un gol o acabes haciendo un penalti o estas cosas. Creo que últimamente está jugando muy práctico Matis y eso para mí tiene valor. Eso quiere decir que es alguien inteligente y ahora mismo nadie duda de que es el titular de la portería del Castellón. Iván, me falta escucharte a ti sobre el tema del sistema, de los defensas, de la plantilla, de esos conceptos. A ver, yo creo que Pablo no tiene una papeleta fácil porque creo que cuesta ver un sistema de juego donde puedas poner a los mejores que hay ahora mismo en Castellón. Yo creo que el brasileño es buen jugador, le da fútbol, pero juega muy aleatorio, juega a su bola. ¿Brasileño? Hablas de Ronaldo. De Ronaldo. Que vale. Tenemos a Douglas, que está ya en la rampa de lanzamiento. A Ronaldo, vale. Lo veo que juega de una manera muy aleatoria, muy anárquico, donde si el Castellón tiene el balón, pues evidentemente te hace jugar a fútbol, pero si no lo tiene, el Castellón sufre muchísimo. Creo que Lucas Alcázar es el carrilero
o el lateral donde te da mucha profundidad y es donde ahí Pablo intenta buscar la superioridad, pero tiene el problema que Zipenga, creo que todo el mundo tiene claro que tiene que jugar en banda izquierda. En el momento que lo pones en banda derecha se pierde, tiras los 60 minutos que ha jugado en banda derecha, entonces el mejor ahora mismo del equipo es el que te juega, que en este caso es Zipenga, juega en banda izquierda donde necesita que le den el balón para poder encarar. Y qué poquitas veces se mete por dentro Zipenga, qué poquitas veces se mete por dentro Mabil, que es un automatismo de cajón, que lo entiendo hasta yo, para que los laterales puedan llegar hasta arriba. Sí, pero qué poquitas veces lo hacen. Pero el problema es que Zipenga es que, pues de cuando yo era pequeño, dame el balón al extremo que voy a jugar y me la voy a encarar. Sí, pero estamos en segunda división, año 2025, bueno, de verdad. Es que si seguramente supiera meterse por dentro y a partir de ahí jugar, como juega Suero y como tal, no lo tendría el Castellón, porque a lo mejor estaría jugando en primera división. Es decir, tiene las limitaciones. Mellot, que es un grandísimo defensa, donde hemos mejorado muchísimo por banda derecha, no sube absolutamente nada. Entonces, en banda izquierda le cuesta encontrar a un jugador donde puedan ganar. Por eso pone a Zipenga en banda derecha. Si Zipenga en banda derecha hiciera lo mismo que hace en banda izquierda, seguramente lo tendría fácil. Lucas Alcázar tiene toda la banda, busco a ese interior por dentro, que puede ser Suero o puede ser otros jugadores que hasta ahora no han dado resultado, y en banda derecha se la doy toda a Zipenga para que encare. Pero cuando Zipenga tiene el balón en la derecha, encara, solamente sabe irse por fuera. En el momento que lo tapan un poco, por dentro le cuesta, porque va con su pierna izquierda, no se siente cómodo al chutar. Entonces, ¿qué pasa? Que la única solución es siempre irme por derecha. A la que te cogen la segunda vez la matrícula. Pero es que eso nos lleva directamente otra vez a la defensa de 3. Quiero decir, a Meló no lo vas a pedir que llegue a la línea de fondo y centre. Sí, pero defensa... Meló puede jugar de central derecho y eso puede permitir que Calatrava, por ejemplo, empiece desde la banda derecha, como hacía el año pasado, y ahí colocar un media punta más. Pero si juegas, por ejemplo, con línea de 3. O un segundo delantero, en función de la situación. Eso sí, pero si juegas en línea de 3, le darías la banda izquierda a Lucas Alcázar, entiendo, sí, claro, ¿vale? ¿Y en banda derecha? ¿Cómo en banda derecha? ¿A quién le darías tú el carril derecho? ¿A Zipenga? Porque no te va a bajar. Con defensa de 3. Zipenga has dicho que en la izquierda, ¿no? Zipenga a la sí, izquierda. Pero si juegas bueno, da lo mismo. Si juegas con defensa de 3, tienes 2 carriles, la banda izquierda sería Zipenga. Le cuesta bajar. Lo está haciendo este año, pero le cuesta bajar. Es decir, al final ahí yo creo que ahora mismo Pablo no acaba de ver a un Manu Sánchez de hace 2 años que sí que te va a dar algo en ataque y algo en defensa. Yo creo que el principal problema que tiene el Castellón, dentro de lo que Pablo está intentando, es que los hombres de ataque, no sé si voy a decir que no tienen la suficiente calidad, no para jugar, sino que les está costando. Porque ayer hay una jugada de Zipenga que si hace el control bien es un mano a mano con el portero y el balón acaba en las manos del portero sin acabar tirando. Hay una jugada de Cala, un buen centro, que esconde la cabeza y no acaba rematando. Aquella era de gol clarísimo. Era de gol. Hay una jugada de Mamá con la izquierda desequilibrado que, si no me equivoco, la tira a la piscina. ¿Y la de Jacobsen dentro del área? Que se encuentra la pelota, mismo. Se le queda atrás. Es decir, yo recuerdo el gol, si no me equivoco, el delantero del Albacete, que hace un control orientado el delantero a la altura del punto de penalti y luego te la mete al palo bajo, que dices, eso es un delantero de verdad. Y eso en el Castellón no lo ves. Es decir, con el sistema que estás jugando, si lo que llegas se te va por el control, el pase, yo te lo dije hace 3 o 4 semanas cuando vine, que parecía que el Castellón iba bien y no habíamos cogido toda esta racha. Ayer si no contamos hasta el descuento, llevábamos 5 partidos con portería 0. 5 enteros con portería 0. Lo que pasa es que como acabamos ganando, parece que todo esto no se entere, pero es que al Castellón le cuesta meter gol. El Castellón no tiene jugadores, ni Zipenga, ni Mamá, no van a suplir todo lo que estábamos haciendo el año pasado. Al final, el primer gol me recuerda a un automatismo un poco de hace 2 años, donde Suero, sin mirar, mete el balón rápido, sabe dónde la tiene que meter, y Camará, que estaba allí, pues evidentemente bien. Pero ¿quién tiene la calidad? La tiene Suero. ¿Quién la tiene? Cala. Y para mí hay que darle un toquecito de atención de que no poder jugársela todas. Entonces, veo que el Castellón en ataque, si no acumulas jugadores, por la calidad que tienes, te cuesta muchísimo hacer ocasiones. Y eso que ayer el Castellón creo que no hace un buen partido, pero sin hacer un buen partido, hostia, es que si el control de Zipenga es bueno, estamos hablando de un mano a mano. El otro día nos eliminan en la Copa del Rey, pero es que Mabil tiene un mano a mano un poquito escorado con el portero. Contra un segunda ref, ¿qué es lo que esperas? Que no esté el portero. Es decir, creo que Caragol, el nivel de la plantilla, ha bajado muchísimo. Sí. Muchísimo. Vamos a incidir en eso. Nos queda la última pausa para la publicidad y luego además saludaremos a David Jorques que tiene los datos de los delanteros. Yo estuve hablando con él el otro día después del partido de Copa porque estaba con esa historia en la cabeza de que no tenemos gol, de que hay que ver, ¿no?, qué pasa con nuestros delanteros, y ha hecho un estudio, sobre todo teniendo como base a Jacobsen y a Camará, ¿no? No tanto Nick Marcani. Pero primero vamos a la pausa. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad.
Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta un año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003, Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? FanVan Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. FanVan Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online FanVan Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanvancastellón.com y redes sociales. FanVan Castellón. Comodidad, aventura y FanVan Oreyud. Servicar Levi, tu mecánico de confianza en Castellón. Te ayudamos en servicios de mecánica, cambio de aceite y filtros, batería, reparación de aire acondicionado y venta y reparación de ruedas. Y si eres socio del Castellón, acude con el carnet y tendrás un 10% de descuento en el cambio de aceite. Nos encontrarás en Santa Magdalena de Pulpis número 9, Polígono Industrial San Lorenzo, en servicarlevi.es o llamando al 691 313904. Servicar Levi te informa de su nuevo horario, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde. Oreyud Mobile vuelve a acercarte una temporada más los partidos de tu equipo y al mejor precio. Ven a Oreyud Televisión Deportes y elige el pack Deportes con toda la liga Hypermotion más la primera federación, 120 canales por 8 euros al mes. Con fútbol de segunda y primera federación más 220 canales por 10 euros. Y además todo ello sin permanencia. Infórmate ya en Oreyud Mobile, en Avenida Rey Don Jaime 96 de Castellón, al teléfono 698 98 0000 o en la web oreyudmobile.es. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal. Trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Pues después de escuchar a nuestros patrocinadores, tenemos que saludar a nuestro analista David Jorques, que, como decía antes de la pausa, aparte de hacer un rápido flash de lo que fue el partido de ayer, que bueno, fue un partido... fueron dos partidos realmente, ¿no? El partido que dominó ampliamente el Málaga, pero que tuvo la necesidad de encontrarse ese favor arbitral para ponerse por delante, y la recta final de toque arrebató el Castellón, en el que el Málaga, bueno, intentó al principio el intercambio de golpes, no lo consiguió, se acabó atrincherando en el descuento en el área, vio como el Castellón le remontó. Así que sobre eso, y especialmente sobre lo que decía de la puntería, de cómo están nuestros goleadores, nos va a hablar David Jorques. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, José.
Bueno, como siempre, como cada semana aquí en Conexión Oreyud queremos también destripar un poquito el partido. Hoy además, vamos a hacer especial hincapié en la eficacia, en el gol, que creo es la gran asignatura pendiente de este Club Deportivo Castellón. Pero antes, David, obligatorio repaso a la remontada ayer del Castellón. En el descuento se consiguieron 2 goles que dan 3 puntos y mucha tranquilidad en esta semana al conjunto de Pablo Hernández. ¿Qué dicen los números de lo que fue el partido? Supongo que tuvo alternativas y fases muy marcadas, ¿no? Sí, en mi opinión hubo 3 fases bastante marcadas dentro del partido. La primera fase, que fue desde el minuto 1 hasta el minuto 55, donde el Málaga se sintió bastante cómodo durante esos minutos, llevando un poco lo que es el peso del partido. Se sentía más cómodo con el balón y defendiendo tampoco tenía muchos problemas. Pues el Castellón, cuando tenía el balón, sí es verdad que tenía alguna ocasión para hacer daño, pero lo que es el control y la sensación de sentirse cómodo la tenía el Málaga. La posesión en esta fase fue 58% del Málaga y 41% del Castellón. Y bueno, el XG en esta fase sí que es verdad que fue 0,4 del Castellón y del Málaga 0,2. Entonces, un poco refleja lo que estamos comentando. Y a partir del penalti cambió un poco el partido a favor un poco del Castellón, aunque tampoco había una gran diferencia en cuanto a generación de peligro y sensación de incomodidad hacia el rival. La posesión sí es verdad que incrementó un poco de Castellón a un 44%, pero bueno, no daba esa sensación de peligro claro. Y bueno, a partir del minuto 75 hasta el final sí que hubo otro partido totalmente diferente a raíz del cambio de sistema. Y bueno, los cambios ofensivos de Pablo y las entradas también de los jugadores a nivel individual aportaron mucho y cambió totalmente el partido. En esta fase del minuto 75 al 102, el Castellón tuvo una posesión del 80%. Después 1,6 de XT, que es una métrica que mide la peligrosidad del pase, respecto al Málaga, que es un 0,2 en esta fase. Y después un XG de goles esperados de 0,99 respecto a 0,2 del Málaga. Esto hace un poco reflejar lo que son el dominio y la superioridad que tuvo en esta fase el Castellón y que le terminó saliendo bien. Sí, empezó a cargar el área, empezó a jugar con 2 puntas, empezaron a llegar centros laterales que hemos demandado muchas veces, que el Castellón se ha visto un poco con esa necesidad y esa urgencia. Ayer sí se hizo. También es verdad que ayer se tuvo la fortuna de poder embocar el gol de Cámara sin oposición en el segundo palo y bueno, una muy buena maniobra técnica de Due para conseguir el tanto del triunfo. Tuvo ocasiones, pero bueno, esto, una vez repasado a grosso modo el partido en números, tampoco nos tiene que impedir analizar de manera más fría y bueno, lo pactamos ya incluso días antes con David Jorques, el poner un poco la lupa en el gol, ¿no? En la capacidad de gol que tiene este Castellón y sobre todo los jugadores que en principio tienen que ser los que asuman mayor responsabilidad en esta faceta, como son lógicamente los delanteros. Ahí has hecho una comparativa de datos, de números, en teoría de los delanteros, digamos, referencia, ¿no? Dejando a Marcánico un poco en un rol un poquito más secundario, como son Jakobsen, que ha marcado un gol desde que ha llegado, y Usman Cámara, que con el de ayer suma 3 tantos. Tú dirás, David, ¿qué dicen los números y los datos? Sí, más que los datos, lo que he intentado es transformarlo a los aspectos y técnico, a nivel técnico que aporta cada uno de los dos jugadores. Y bueno, Jakobsen aporta más en métricas de juego aéreo, acciones de presión y eficacia en campo contrario, recuperaciones, pases completados y continuidad en el juego, además de en generación de ocasiones están bastante similares. Y Cámara pues aporta mucha más llegada, tiene muchas más participaciones y toques en el área rival, bastante más eficacia de gol y le hacen falta claramente menos minutos para realizar un gol. Jakobsen de momento esta temporada necesita 720 minutos para realizar un gol y Cámara necesita 125 creo que son para marcar un gol.
Bueno, es muy llamativo, ¿eh? Es la séptima parte lo que necesita Cámara respecto de Jakobsen, a pesar de que algunos aficionados puedan entender lo contrario, ¿no? Porque también, hubo algún fallo ayer de Cámara nada más salir al campo y algún que otro silbido en la grada, pero no sé si la sensación es distinta, pero bueno, los números son absolutamente objetivos y muestran bien a las claras, ¿no? Entiendo, David, que si hablamos de eficacia cara a portería contraria, el que debería jugar sería Cámara, ¿no? Bueno, es muy reduccionista decir esto, pero si comparamos estas métricas, esta métrica de eficacia está superior en estos momentos Cámara, pero claro, es prácticamente imposible solo juzgar a un delantero por esta eficacia, porque al final Jakobsen también es verdad que aporta muchos registros que Cámara de momento no está aportando. Entonces, bueno, cada uno tiene unos registros y aporta diferentes cosas al equipo. Luego también los datos, ¿no? del Castellón en cuanto a producción y eficacia, si los comparamos con el resto de equipos de segunda división, también lo has analizado, ¿no? Sí, correcto. Si comparamos el Castellón en términos de producción y generación de ocasiones, es el tercero en goles esperados, el noveno en goles a favor y el séptimo en ocasiones claras de gol. Pues en contra está el aspecto a mejorar, que es la eficacia, que ya se viene hablando de hace tiempo, y está el 15 en eficacia de tiros que acaban en gol, con un 9,2% de tiros que acaban en gol, y está el 20 en diferencia de goles y goles esperados, es decir, debería haber llevado 3,6 goles más de los que lleva en estos momentos. Que podían ser unos cuantos puntos más y mucha más calma y tranquilidad en la tabla clasificatoria. Última cuestión del día, David, la comparativa de los dos delanteros titulares de cada equipo en cuanto a aportación de goles para su propio equipo en segunda división. Sí, hemos cogido los dos jugadores, o sea, los dos delanteros con más minutos de cada equipo, los hemos juntado y hemos visto qué aportan los delanteros a los goles del equipo totales. En estos registros el Castellón es el 16 en goles aportados de los dos delanteros respecto al total del equipo, un 26%, 26,6%. En participación de goles, que tiene en cuenta goles y asistencias, está el 17%. Uh-huh. Y luego en la suma total de los goles está el 11, que son 4 goles, 3 de Cámara y 1 de Jakobsen, está el 11. Bueno, pues son números que también vienen a, yo creo que claramente a ratificar, ¿no? La sensación que sí tenemos de que a este equipo le está faltando gol y que desde luego los delanteros seguramente están aportando otras cosas, pero no en esa faceta lo que necesita el equipo o lo que sí están aportando los delanteros de otros equipos de la misma categoría. Como siempre, los datos nos enseñan cosas y de manera muy, muy meridiana, ¿no? Muy, muy clara y precisa para todos aquellos que nos siguen en Conexión Oreyud. Y eso se lo tenemos que agradecer un lunes más a David Jorques, a nuestro analista. David, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Un saludo. Bueno, pues ya habéis escuchado. Me quedo con algunos datos muy llamativos. Por ejemplo, la efectividad en cada gol en cuanto a minutos de nuestros dos delanteros, Rafa, te lo digo a ti que pones así cara un poco de susto. Cámara hace un gol cada 100 y pico minutos, nuestro amigo Adam Jakobsen cada 700 minutos. Y luego los goles esperados, el XG, ¿no? Para aquellos que estén escuchándonos, que verán hoy en día en cualquier aplicación de fútbol, sobre todo cuando están jugándose los partidos, estamos 3 y pico por debajo de los que tendríamos que tener. O sea, claro, es que todo eso explica el por qué a lo mejor estamos en una situación, ahora estamos un poquito mejor después de ganar, pero que estábamos otra vez con el agua al cuello después de ganar 3 partidos seguidos. Yo creo que es muy difícil ser delantero en el Club Deportivo Castellón actual, la verdad, en el Castellón actual y en el último Castellón. De hecho, el último delantero que ha brillado en el Castellón con cifras arrolladoras fue un Jesús de Miguel, que de delantero tenía pues seguramente poco. Sí. Las condiciones, la altura, el número 9, pero luego tenía unos movimientos y se asociaba de una manera y encontraba unos espacios y jugaba en una categoría diferente a la segunda división, donde no es la actual. Entonces, yo creo que los dos delanteros son delanteros, bueno, hablando de Cámara y de Jakobsen, porque creo que Nick, yo ya te lo dije aquí, creo que es un jugador para salir 10-15 minutos, pero que creo que es un arma interesante, ¿no? La alianza esa de Nick Markkanen y Suero, que es el mejor centrador de la plantilla, es con diferencia
el jugador que mejor los balones pone al corazón del área, que esa es otra, que si no está Suero, buscar un balón en condiciones dentro del área centrado en las inmediaciones es muy complicado en el Castellón actual, porque Zipenga es un jugador que la quiere hacer toda adentro y que se quiere meter, y generalmente hemos visto más de Zipenga, más pases rasos, ¿no? Apurando ahí línea de fondo, que centros buenos al área. Y por la parte derecha, pues lo estábamos comentando, Melló a lo mejor no es un jugador que llegue mucho, que cargue esa zona, en Mavil no ha estado acertado, en fin, en envíos al área creo que ninguno de los dos, ni Cámara ni Jakobsen, puede decir que haya tenido mucho rédito. Luego Cámara me parece un jugador muy complicado de definir, sinceramente. Lleva 3 goles por 1 Jakobsen, ¿eh? Pues, más difícil de definir todavía. Que ha hecho hoy 24 años, creo, además. Sí, efectivamente. No, de momento no ha sido oficializado que haya sido convocado con Guinea, que esa es otra, que a lo mejor también le podemos perder. Yo creo que no será convocado, si no nos habría llegado ya la notificación. Pero en todo caso creo que es un delantero que tiene virtudes que a mí me pueden gustar, que creo que es un delantero que se las queda bien, creo que es un delantero que de espaldas se mueve bien, que en las caídas puede hacer buenos al resto de sus compañeros, pero luego creo que con la pelota es un chico que a veces no le entiendo, ¿no? No sé qué tipo de delantero es de cara al área. El otro día te hace un remate sensacional, pero le hemos visto remates similares, no saber atacarlos o no saber entenderlos, y creo que Jakobsen es un delantero más completo. Es un chico que creo que puede salir un poco más del área para asociarse un poco más, a lo mejor puede ir al espacio en banda mejor. Creo que también, a mí no nos lo ha demostrado quizá en el Castellón, pero por vídeos que hemos visto, creo que es un chico que, granjeándose espacios dentro del área y buscándose la situación de remate, que creo que lo que estábamos comentando antes, ¿no? De delanteros de otros equipos que lo han hecho en Castalia, es un buen jugador, pero por una o por otra razón no les están llegando balones, no se están sabiendo encontrar. Creo que Cámara tiene un lío interno que lo tiene que solucionar, porque creo que tiene mejores cualidades de lo que nos está demostrando. Y la realidad es que ahora mismo los delanteros del Castellón no son protagonistas, pero para nada en el juego del Castellón. A mí me gustó en su debut Jakobsen. A mí también. Pero, claro, luego ves el partido Leganés, que te da Due un balón, vamos, en el área pequeña, y no sé qué hace que no le da la pelota. Ayer se le queda otra pelota muerta. Y el del muerta. Ceuta, que se queda completamente solo con Guille Vallejo, que era el 3-1 que matabas el partido. Claro, ayer se le queda otra pelota muerta en el área, se la deja atrás, tal. Pues. Y sabes que tiene condiciones, ¿eh? Y sabes que es un chico que dentro del área tiene esa malicia, tiene esa definición y tiene esa mejor que Cámara, creo yo. Pero por una o por otra, chico, no está saliéndole las cosas. Esas son las sensaciones. Los números dicen que de momento Cámara es mejor delantero que Jakobsen. ¿Cuál es tu opinión, Pablo? No, yo también pienso que Jakobsen tiene más cualidades. Es cierto. ¿Y gol? ¿Quién tiene más de los dos? Hombre, pues gol de momento. No, tu impresión. Mi impresión es que tiene más y que va a acabar marcando más goles Jakobsen que Cámara. Vale. Le veo más detalles de delantero. El Leganés, comentas la de Duel, luego tiene un giro, un reverso que se la corta el defensa, un disparo, que tiene movimientos que son de delantero centro, y también, como ha dicho Rafa por vídeos, se le ve que está más hecho para jugar de 9. El problema puede ser también que es que no le llegan balones. Es que, ¿Tú crees que no le llegan balones? Yo creo que el Castellón, para jugar con un delantero como es Jakobsen, que yo lo tengo más posicionado como un 9 rematador, que puede ir bien de cabeza, también veo ese problema, ¿no? A balón parado, el Castellón crea cero peligro. Ayer no sé cuántos córners sacó, y me costó ver un córner que estuviera bien sacado. Todo esto sin Suero en el campo. Pero, perdona un momento. Iván Campos fue delantero. ¿Te llegan balones? ¿Te posicionas mal? ¿O es un poco de todo? Yo creo que ayer la que tiene Jakobsen es una cuestión de cómo se orienta. Es decir, recibe un pase raso más o menos dentro del área, donde parece que quiera dar como una pared al principio y acaba quedándosela, pero está mal orientado, casi está orientado mirando fuera de la portería y acaba tirando con la izquierda. Cuando lo digo, creo que fue el día del Albacete, el gol que nos meten aquí, ves al delantero que hace un control orientado perfecto para poder hacerlo. Ahí no sé qué partido es. El Ceuta fue. El Ceuta, me parece. Sí, Marcos. Hay un partido fuera de casa que le mete un pase cala por delante en el área pequeña, estaba mal orientado y no acaba rematando. Entonces, la jugada de ayer, Ronaldo le pega muy fuerte un pase, pero el control es malísimo. Si es un tío tiene calidad y te hace un control orientado con la pierna izquierda, que era la pierna larga, para poder hacerlo, se quedaba solo con el portero. Pero ya no Jakobsen. Es que la jugada de Zipenga que comentaba antes es de tener un mano a mano a que todo muera. Pero ya no solamente estoy hablando del control o el último pase, es que ha habido veces que los pases que dan
se lo das atrás, en lugar de darle el pase por delante al compañero, donde a lo mejor a la primera puede meter un pase. Ayer hay una jugada, creo que es Mellot, roba el balón, hace una carrera de más de 40 metros, que si le da el balón, no sé si a Zipenga la primera parte por delante, Zipenga puede encarar o meter un centro raso por delante. Se la da detrás, Zipenga tiene casi que controlar con el exterior de su pierna derecha, poder encarar, y cuando va a intentar meter el balón, ¿qué ha pasado? Pues que la defensa ha llegado. O sea, que es cosa de todos. Es cosa de todos. Es que ayer para mí la virtud del gol de Camará es que Suero no tiene que mirar qué es lo que está pasando. De hecho, el Málaga se me había metido con defensa de 3. Sí. Y acaba rematando Camará solo. Yo soy el entrenador del Málaga. Cuando entro al vestuario me como a toda la defensa. Estaba calentito. Estabas con defensa de 3. Sí. Y el tío está solo. No es que me haya ganado la acción y me remata por delante. Entonces, hay que entender que esto es segunda y que no te van a dar un pase solo. Pablo, aquí tengo las estadísticas, remates totales ayer. Alex Calatrava, 5. Brian Zipenga, 3. Israel Suero, en un ratito que estuvo, 3. Adam Jacobsen, 2. Si tú chutas 2 veces a portería, joder, sí, si eres Cristiano Ronaldo Messi, haces 2 goles. Pero si eres Jacobsen lo tienes complicado. No, y claro, y es verdad, y las acciones, es cierto que hay una que es muy clara, pero no recuerdo cuál es el otro remate, entonces imagino que no fuera una ocasión muy, muy, muy clara. No es tanto igual el nivel de disparos, pero ayer es cierto que has comentado, y viendo las estadísticas, creo que tira 19 veces entre remates rechazados y remates fuera, pero te cuesta encontrar una ocasión de peligro clara que no sean los 2 goles, ¿no? La de Zipenga, que si la llega a controlar era un mano a mano. Calatrava, la de cabeza, que claro, esa era... el Castellón yo creo que tiene muchos uis, ¿no? De si por lo que sea, como la que ha comentado en Córdoba, que si remata Jacobsen es una ocasión clarísima, no sé si es en Córdoba o en Leganés, Eibar. Leganés. No, yo creo que era... El gol de Zipenga en Leganés, te digo yo. No, yo me refería a una que tiene en Eibar, que es un pase de la muerte de Calatrava, que no llega a Jacobsen y luego es Mama el que tiene la ocasión. Entonces, son muchos uis que, como ha comentado también, claro, es yo creo que una suma de todo. Igual que el pasador no está todo lo acertado que tiene que estar, el delantero, no hay un delantero en racha en el Castellón, eso lo sabemos. Y dentro de esto... a mí Nick igual no es un jugador que lo vea tampoco de inicio, pero sí que creo que igual serán pocas oportunidades. Partidos como los de ayer. Después de lo que hizo en Lebrija, tampoco te creas que está para pedir mucho, ¿eh? La semana pasada contra Almería, ¿no? Barry tiene un disparo en la misma línea. Tiene 2. Bueno, pero yo hablo una clara, que estamos hablando que son tíos de segunda A. Es que parece que estemos hablando de gente que está jugando en preferente. Sí, es un tío en segunda A. Claro, el año pasado tenías a Van de Bel, que acaba metiéndote 5 o 6 goles o 4 goles, que te da muchos puntos. Entonces, tú si quieres en esta categoría no sufrir o quieres ganar partidos, pues el otro día en Almería a lo mejor tienes que empatar el partido o ponerte 0-1 con la jugada de Barry, que estamos hablando dentro del área sin oposición, donde tienes toda la portería. Y luego podemos decir, sí, claro, es que Barry es pivote defensivo. Pero entonces, ¿qué es que esperamos que meta los goles? ¿Que esas jugadas las tenga todas Jacobsen? Que al final es una cuestión de todos, donde el Castellón tiene muchos switch, tiene llegadas, pero o por un mal control, un mal pase, un mal remate, un tal, la cuestión es que no estamos metiendo goles y sigo diciendo lo mismo, 5 semanas casi portería 0. Pero esto, Manu, perdona, que el equipo haya rematado ayer, por ejemplo, 17 veces y que tu delantero centro de las 17 hayan sido 2, supongo que no es culpa del delantero. A mí me llama mucho la atención, igual que yo no tengo ni puñetera idea de esto ya, al final. No, pero los datos hablan por sí solos. Yo creo que también tenemos que ser conscientes de los perfiles de delanteros centros que hemos fichado. Es decir, pongámoslos en cifras de temporada. Estaremos de acuerdo que no esperamos que un Jacobsen o incluso un Camará sea un jugador de 15 goles. Ya no te digo 20, que ya no te lo pongo a nivel de un alemán, por ejemplo, en el Oviedo el año pasado. Por tanto, está hecho con un perfil para que, igual que decía Iván, es decir, que llegue el efecto goleador desde la segunda línea, con jugadores donde sí que estén en números, digamos, interesantes para esta categoría, de 5 goles Suero, 7, 10 Calavera, es decir, un poquito donde se han movido en temporadas anteriores con Van den Belt, es decir, ese es un poquito el diseño de esta plantilla. Yo, por tanto, el centrar el gol en los delanteros cuando están con un perfil hechos para desgastar defensas, para fijar centrales, para ayudar en la movilidad. Jacobsen es un chico que no vive en área, que también está intentando crear pasillos, pero luego que la segunda línea no se ataque. Ayer la atacó Doué en el minuto 98 o 99. El gol es porque tiene la decisión de encontrar ese pasillo y, oye, esos son los difíciles de defender por parte de incluso defensas muy pobladas.
Yo creo que ahí es donde tiene que ser el foco. Si no cambiamos la manera de jugar y que fiche un delantero de 15 o 20 goles en Navidad y empezamos a hablar de otra cosa. Pero yo para mí no está allí, porque tampoco está el juego ahí. Es decir, para mí está mucho más en esa segunda línea y coincido con un Barry, con el mismo Suero, que tiene que dar un paso mucho más adelante, no solamente en centro, sino ser el jugador decisivo, y para eso tiene que tener minutos. Y un Cala que tiene que saber decidir porque chutar 5 veces no es un indicador que también le estás quitando oportunidad a otros a aprovechar esos pasillos que tú mismo tienes que generar. Coincido muchísimo por lo que vi en la primera parte ayer, pero que también se ha visto en otros partidos, es la velocidad de cooperación ahí en esa línea de incisión. Es decir, hay que moverse, hay que generar mucho más rápido y hay que generar para la segunda línea. Para mí es eso. Todo lo que sea que Cámara o Jacob Sanesaño lleguen a los 15 goles, para mí es anecdótico. Uh-huh. Bueno, pues si no hemos solucionado nada, desde luego por lo menos nosotros lo hemos intentado, ¿eh? Llevamos aquí un buen ratito intentando solucionar las cosas, pero bueno, al final venimos de ganar, pero es verdad que detrás de la victoria el equipo tampoco acababa de transmitir, ¿no?, todo aquello que nos gustaría ver. Manu Irún, como siempre es un placer, te mando un abrazo fuerte. Y ojo, no hemos hablado nada del árbitro ni del VAR, ¿eh? No hemos necesitado hablar ni del VAR, que se llama, por cierto, de apellido Ábalos. Ahí lo dejo. Igual es algo contagioso. Bueno, del árbitro, José, te digo un apunte, porque además lo he comentado con alguien muy informado en este tema. Arcediano. Y es un fallo enorme. Es decir, un balón llovido no puede ser en la vida un penalti, ni de córner ni nada. Por tanto, para mí, esto llueve sobre mojado. Y también te lo digo, como lo pienso. Creo que pitar en Castalia para estos árbitros donde se quieren sacar su momento de gloria en Federación es muy fácil. Una afición que aprieta y hacer puntos o colgarse medallas. Esto se tiene que acabar, tiene que haber quejas también formales. Igual que digo, el fútbol tiene una serie de códigos. Una serie de códigos es confirmar al entrenador, otra serie de códigos es quejarte en la Federación. Después de lo de Albacete y lo de ayer, para mí clama al cielo. Sí, completamente de acuerdo. Manu, lo dicho, fuerte abrazo, hasta la próxima, amigo. Muchas gracias. Gracias a Manu Irún, gracias Pablo Casado, seguiremos charlando, gracias Iván Campos. Si queréis decir algo del árbitro del VAR, podéis decirlo abiertamente, cualquiera de los tres, pero supongo que pensamos lo mismo, ¿no? Que son malos y encima tienen mala uva, que es lo peor de todo, ¿no? Porque al final, joder, estar ahí 4 minutos dándole vueltas a ver cómo le sacamos penalti al Castellón me parece muy mal. Y luego el arcediano que a mí me explicaban que es un árbitro que es de los que viene de categorías inferiores, que ya tiene sus añitos y tal. Chico, pues si ya estás de vuelta de todo, que cante misa si quiere el Ábalos desde el VAR. Tú no has visto penalti, pues no es penalti nada. Ahora, la nota mala será para él, ¿no, Rafa? Sí. La nota chunga es para él, ¿no? O sea, Sí. Yo creo que los árbitros ahora mismo tienen pavor a corregir al VAR, incluso en acciones tan evidentes o poco evidentes que como lo es esta, ¿no? Es una acción poco evidente, puniblemente poco evidente, donde el árbitro no muestra, en este caso, personalidad. Si en este tipo de acciones tú no eres capaz de perseverar en tu decisión, creo que hay que hacer una reestructuración importante con respecto a este tipo de jugadas, porque a nosotros antes de cada temporada, a los medios de comunicación que cubrimos la primera división, nos sientan ahí los árbitros, Medina Cantalejo, los que estén, y se nos explica cara a cara todas las jugadas. Oye, aquí los árbitros somos independientes, somos no sé qué, pero es que ya uno reitera este tipo de acciones y las ve un montón de veces, y con los dedos de la mano te puedo contar las acciones donde el VAR donde el árbitro corrige al VAR. Y tiene que ser muy clara. Y casualmente, fíjate, al Castellón le han corregido 2. Una, el penalti el año pasado en Albacete, y otra contra el Girona hace muchos años. Entonces, 6 minutos. Si tienes que mirar 6 minutos una acción, quizás porque no es tan clara y tan evidente. O sea que la sensación del fútbol en directo, que es la que tiene Arcediano Monecillo, creo que es la que debería prevalecer. Sí, estamos de acuerdo. Una pista puede ser que cuando el jugador de verdad toca el balón con las manos, normalmente, o cuando hace alguna falta, él suele decir, yo no he sido. Si se queda así preguntando, ¿pero qué ha pasado? Es porque a lo mejor no tiene ni idea, ¿no?, de lo que le ha podido ocurrir. En fin. Gracias, Rafa. Un placer. Hasta la próxima. Gracias, Iván. Hasta la próxima. Gracias, Pablo. Hasta la próxima. Aquí lo dejamos. Gracias por estar ahí también a vosotros. Volvemos el jueves ya hablando de Burgos, que esa será otra película. Cuidado con el Burgos de Ramis, que aquellos son de crosta de coco, como decimos por aquí. Pero bueno, esa será otra película. De momento, a pasar buena semana. Gracias, saludos, adiós.